sobre todo en materia de recursos naturales. Qué bueno, Domingo. Todo el mundo ya conoce a Domingo el municipalista, conoce a Domingo el aspirante, el político, el funcionario público, pero ¿qué tal si compartimos con Voces Ciudadanas un poco más de Domingo, sus orígenes, qué le motivó participar en la política, qué es lo que más le atrae de la municipalidad? ¿Qué tal si comparte con nosotros un poco más de ti, Domingo? Mira, yo nací en una comunidad cuasi rural en esos años, en los años 60, 70, que comenzó mi desarrollo personal. Yo siempre digo que siendo muy pequeño yo iba a ordeñar, a buscar la leche en primera etapa. Me enseñaron a ir después a ordeñar, pero sí me tocaba achicar, como le llamábamos, a entrar los becerros en un corral. Y temprano yo tuve un caballo que se hizo simbólico. Mi caballo se llamaba Relámpago, ya ustedes saben. Era rápido. Y entonces yo tenía la dicha, teniendo a Relámpago, de levantarme a las 6 de la mañana, buscar la leche, venir a la casa más o menos 7:20 y terminar estando en la escuela en ese entorno. Y era muy dinámico, era una zona en esos años muy fría, porque Restauración está en el pico de la cordillera central, y hay días que no se veía por la neblina. Entonces, en un ambiente rural como eso, los vecinos, uno compartía la comida con los vecinos, todos los muchachos nos conocíamos. Las actividades más importantes eran esas, de ir a jugar béisbol, irnos a bañar en los ríos. Nosotros teníamos una zona de saltaderos espectaculares. Ahora yo miro de dónde nos tirábamos, digo que si estábamos locos, yo no me podrían dar una fortuna y no me atrevería ni a acercarme de donde. Nosotros nos tirábamos de un copey de cabeza entre un río que había que soltear y caer ahí, si no uno tenía serios problemas, y lo hacíamos y bajábamos por una chorrera que hay allá casi de 300 metros y lo lográbamos, y después nos tirábamos, nadábamos. Esa era una vida realmente que hoy hay que pagar para tener la oportunidad de esos años. Y después yo digo que un acontecimiento que a mí me tocó, toda la gente que son más o menos de mi edad, que andan por los 50, 57 años, porque lo he visto que le pasó también a otros jóvenes norteamericanos. Una película se llama Cosmo, es de un científico de la NASA, Carl Sagan. Entonces esa película quizás fue el primer relato de la NASA sobre ciencia. La dieron en color visión, no fue en otra cosa. En esos tiempos tú veías un solo canal, porque no era de que en mi pueblo solo entraba color visión. Y entonces no había de otra. Ese era el telecable. Ese era el telecable. Yo me puse a ver y esa película a mí me cautivó. Yo tenía 13 años y cuando yo terminé, eso sembró en mí una inquietud por la ciencia. Y comencé a preguntar dónde yo podía estudiar ciencia. Y el único lugar que se aproximaba a una experiencia como esa era el Colegio Loyola, que estaba en Dajabón. Entonces, bueno, pregunté si alguien estudiaba en Loyola y había un joven de mi pueblo, un solo, que en ese entonces estudiaba. Fui donde él y él me dijo qué tenía que hacer para alcanzar ese objetivo. Y yo me comencé a preparar. Un año y medio después ya fui a Loyola. Y entonces ahí estudié agronomía y ya así con los jesuitas. Miren cómo es la vida. Allá fue un profesor, los jesuitas están en toda parte del mundo y hacen años sabáticos. El director de allá, que era el padre Seferino Ruiz, era doctor en química. Y de alguna manera ellos venían de Cuba, había sido profesor de Fidel Castro, toda esa historia que se mezclaban. Pero allá fue un matemático que fue a hacer como 4 meses, el señor Watson, y él nos dio matemática. Él trabajaba en la NASA, era un jesuita. Dije, wow, mira cómo las cosas, pero Loyola te daba esa oportunidad magnífica, teníamos laboratorio, éramos muchachos que veníamos de diferentes partes, fundamentalmente de la línea noroeste, de Santiago Rodríguez, de Montecristi, de Mao, de Lome Cabrera, éramos como esa dinámica ahí en el Colegio Loyola. Y después, entonces ya salí muy joven. Una cosa que a mí me preocupaba era que los compañeros nuestros que salían agrónomos, salíamos 17, 18 años. Yo lo veía un año después casado y yo decía, yo no me quiero casar tan temprano. Fíjate que mi padre, naciendo en una zona rural, se casó a los 28 años y a mí me llamaba la atención. Yo dije, yo le tengo que llevar aunque sea un año. Un visionario. A mi padre, porque eso
daba una oportunidad de que uno pudiera desarrollarse. Y yo dije, yo quiero seguir estudiando. Por eso inclusive me conseguí un primer trabajo como agrónomo. Duré 3 meses y lo entregué. Y dije, no, yo me voy para la capital, aunque sea pasar trabajo. Y la carrera que cogí fue biología. Entonces vine a la UAS, pero la UAS me atrapó. Yo realmente, a mí me pasó que yo me puse a fundar la Asociación de Estudiantes de mi pueblo, porque yo me puse a investigar cuántos muchachos de los que habían salido bachiller iban a poder estudiar. En ese año que era el 84, eran pocos, no habían todas esas oportunidades académicas que tenemos hoy. Y me di cuenta que los muchachos decían, ¿y dónde me voy a quedar? ¿Cómo voy a estudiar? Igual volvió mi historia por quizás una sensibilidad social que partía de nuestra familia. Nosotros estamos muy vinculados a la iglesia. Mi padre era un profesor muy vinculado al todo el quehacer social y nosotros éramos como de esa dinámica social. Y en la parte política, mi familia de esos años era PRDista. Yo a Peña Gómez lo conocí en mi casa. Aunque yo no fui nunca PRDista, pero respeté la carrera de mi padre, que eran los años 70 duros en la frontera. Mi familia fueron los que tuvieron que asumir como ese reto de representar al PRD en esos años. Entonces ya después, yo tenía mucha inquietud por la literatura. Eso fue un poco lo que a mí me atrajo al PLD. Y sobre todo Juan Bosch. Yo quería ser literato. Muchos ciclos de estudio, sí, esas cosas. Pero yo hice... Ya no se dan. Yo fui miembro como de 2 grupos literarios cuando llegué a la capital. Inclusive un grupo literario se llamaba Guayacán, que era más de un grupo de neiveros, pero en Neiva había un grupo de escritores muy importantes de la zona sur del país. Y después ya en la universidad me involucré también con el grupo César Vallejo. Y entonces ya era parte como de esa dinámica. Y por ahí, admirando a Juan Bosch, un día alguien me llevó donde Juan Bosch. Y Juan Bosch me cautivó. Y yo dije, pero yo llevo un cuento, me hizo unas observaciones, me preguntó dónde era y me quedé cautivado por Juan Bosch. Y entonces cuando estaban fundando el grupo, yo no era del grupo, estábamos fundando el grupo de allá, yo pregunté, pasaron unos muchachos y le dije, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces nosotros somos de Juan Bosch y me ingresé en el grupo Vanguardia Estudiantil Dominicana. El día que se fundó, y entonces ya mi historia comenzó ahí en el PLD. Y comenzó en la universidad, yo terminé siendo como el secretario del grupo, fui presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Para mí fue una magnífica oportunidad porque viajé por el mundo representando la federación, viajamos por Cuba, por Rusia, porque en ese tiempo el movimiento estudiantil era más del área socialista. Sí, socialista, el socialismo sí. Estaba situado en Praga, la Unión Internacional de Estudiantes, era que un poco que financiaba como las actividades internacionales. Y bueno, ya una cosa te lleva a la otra y al final, ¿cómo llegué al tema de la ciudad? En realidad, yo no tenía planes de ser municipalista. Yo más que todo, probablemente mi carrera debió ir por el curso de los recursos naturales. Medio ambiente, algo así. Pero en el año 2002, cuando yo era de la federación, yo hice una buena relación con Roberto Salcedo, que tenía un programa en el 7, nosotros hicimos una lucha en la universidad y Roberto realmente siempre nos abrió su canal, vio el afán que nosotros teníamos por los temas estudiantiles. Yo después me puse a que la UAS diera un servicio a las comunidades y como que íbamos a comentarle las cosas que íbamos a hacer y él nos recibió en esos años. Entonces, yo había trabajado con Felucho Jiménez en el año 94, que fue candidato a alcalde por la ciudad. Dale un chance a tu ciudad, fue el eslogan. Fue un año duro para el PLD. Nosotros veníamos del 90, de nosotros entender que Balaguer se nos robó las elecciones. Bajaron al tercera posición. Bajamos a un 13, pero Felucho sacó un 29 en la ciudad. Sí. Él conectó de verdad y como que yo comencé a tener mi primera mirada hacia lo municipal y eso quedó ahí, porque yo iba también al programa de Roberto, otro, y él me veía como ese entusiasmo que yo tenía por el tema local. Cuando él quiso aspirar en el 2002, porque él aspiró en las elecciones del 98. Y perdió, pero yo en ese año no lo acompañé, porque yo era el director de promoción de la juventud y estaba encargado de las elecciones
en Samaná. Entonces no participé. Eso es lo que ahora es el Ministerio de la Juventud. Correcto. Usted era en ese momento el director, que era lo que es el ministro. Correcto. Ahora. Me tocó hacer la ley, Okay. que eso siempre, como que parte, yo siempre trato de promover una reforma institucional porque de lo que se trata es de ver si las cosas que uno como experiencia desarrolla y mira que puede incorporar. Esos fueron unos años muy fructíferos. Nosotros, por ejemplo, el Día Internacional de la Juventud, fui yo que lo propuse. No era una propuesta mía, pero yo fui el vocero en la conferencia que hicimos en Lisboa en el año 99 de Naciones Unidas de la Juventud. Entonces yo era parte de la OIJ, que es una organización que entonces nosotros entre un grupo de dirigentes nos pusimos de acuerdo y cambiamos la directiva que había en esos años, que estaba en manos de Chile. Y entonces comenzamos a propugnar porque la OIJ era casi una ONG y la convertimos en un organismo internacional. Entonces, siempre uno tiene sus afanes, eso es una inquietud que uno lleva donde quiera que uno va. Y entonces, de una cosa me llevó a otra y de pronto me encontré con la ciudad. Pero también era muy importante porque el año 2000 cambió la mirada global de las ciudades. Fue el año de las ciudades. Fue el año en el que la población mundial pasó a ser mayoritaria en el ámbito urbano que el ámbito rural. Yo relajo con alguien porque cuando yo estudiaba agronomía y di economía agrícola, en ese año, que era el 83, decía que nosotros éramos un país fundamentalmente agrícola. Todavía en el 83, la mayoría de la población dominicana todavía era rural. Cambiaron las ciudades, cambió el país. No, ya somos 80%. Y ya no se sabe aquí qué es campo y qué es ciudad. Si tú caminas el Cibao Central, tú no puedes ir cruzando por La Vega, ¿qué campo tienen? Todo lo que tienen, todos los servicios que tiene una ciudad, todos sin excepción.